el tema de funciones vectoriales, ¿sí? Primero, en la parte de funciones vectoriales vamos a definir lo que es una curva plana. Una curva plana, ¿sí?, que es en dos dimensiones, es decir, vamos a tener una función de dos variables y se define en la forma en una ecuación con una ecuación paramétrica, ¿sí?, que va a depender de un parámetro t. Es decir, vamos a definir cuánto vale x y cuánto vale y, que son las variables independientes, ¿sí? Una va a ser en función, siempre van a estar en función de t, ¿sí?, y va a estar definida dentro de un intervalo de t. Dentro de un intervalo de t. Bien. Esto sería una curva plana, ¿sí? Y una curva en el espacio sería en tres dimensiones, es decir, vamos a tener una variable, una función de tres variables. Aparece como variable independiente la z. Por lo tanto, vamos a tener que definir x, y z en forma paramétrica. Esta es la ecuación paramétrica que depende del parámetro t, por eso se llama ecuación paramétrica. Bien. Para un intervalo de t. Entonces sería curva en el espacio. Bien, tenemos una curva plana que es con dos variables, una función de dos variables, y tenemos una curva en el espacio que es una función de tres variables. Esta es la ecuación paramétrica, al igual que esta, porque depende de un parámetro t, que va a estar definido dentro de un intervalo, es decir, t va a quedar definido entre dos valores, ¿sí? Bien. Bien, vamos a ver lo que es una función vectorial y cómo se define una función vectorial. Una función vectorial siempre va a tener la siguiente forma, ¿sí? Vamos a hacerla primero para una función de dos variables. Va a ser igual a una función vectorial, es decir, va a depender de un parámetro t, y en cada uno de los términos va a tener, por supuesto va a ser un vector, va a tener la componente del versor i más la componente del versor j, y como es una función de dos variables va a tener digamos, va a tener la versión, el versor i y el versor j. No va a tener la componente en z. Bien, como ya habíamos definido cuánto valía x, que era f de t, y i era g de t, yo puedo reemplazar dentro de este vector el valor de x y el valor de y. Por lo tanto me va a quedar f de t en i más g de t en j. Y ahí queda definido una función vectorial para una función de dos variables. Bien, ahora vamos a definir una función vectorial para una función de tres variables. Una función vectorial para una función de tres variables va a quedar definida de la siguiente forma. ¿Sí? Va a ser un vector que va a tener una componente en i, en el versor i, una componente en el versor j y una componente en el versor k. ¿Sí? Va a estar representada en el espacio. Para eso vamos a definir el valor de x, que ya lo habíamos definido, que era una función de t, la función i, que es otra función de t, y la variable z, que es otra función de t, h de t, ¿sí?, para un intervalo de t.
reemplazo los valores de x, y y z dentro del vector y me va a quedar f de t en i más g de t en j más h de t en k. ¿Sí? Y de esta manera me queda definido el vector en 3 dimensiones, ¿sí? Para una función de 3 variables.